Bien. Creo que hablo por todos los que subimos aquí al púlpito de vez en cuando digo que nuestro afán, nuestro deseo es de alguna manera compartir la palabra de Dios de manera que lo podéis entender, lo podéis apreciar y la podéis poner por obra. Para mí hay dos maneras en la práctica de hacer esto. Uno es lo que se llama la predicación expositiva, que es coger un texto y ir versículo por versículo y desgranar todo lo que hay ahí. Esto lo solemos hacer los viernes. El domingo por la mañana el estilo es un poco diferente, casi siempre, que hacemos un estilo temático. Cogemos un tema y vemos en la Biblia todo lo que la Biblia dice sobre este tema. El resultado más o menos lo mismo, porque entramos en contacto con la palabra de Dios y Dios puede así actuar en nuestras vidas y cambiarnos. Pero creo que vale la pena de vez en cuando considerar lo que hacemos y insistir en el porqué. Hoy otra vez vamos a hacer un tema, una predicación temático del tema de la imagen de Dios, de la imagen de Dios que hay en el ser humano. Y creo que es importante cuando estudiamos una verdad, una doctrina bíblica, una verdad, que entendemos que las verdades tienen por lo menos dos dimensiones. Son capaces de hacer dos cosas. En primer lugar, explican las cosas. En segundo lugar, implican. Explican y implican. Si tomamos un ejemplo del mundo científico, podemos tomar la verdad, que es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es una verdad. Y tiene estas dos vertientes, esas dos virtudes, que puede explicar y también puede implicar algo para tu vida. Por ejemplo, explica la gravedad, muchas cosas que yo no entiendo, pero que tienen que ver con la atracción entre las masas, entre los cuerpos con masa. Pero también implica algo práctico para ti si estás caminando por unos acantilados, que ojo por donde pisas, porque puede atraerte unas rocas que hay ahí abajo. Si no estás vigilando, la gravedad puede entrar en juego. Entonces, explica cosas y implica. Lo mismo pasa con las verdades bíblicas, con las doctrinas que intentamos examinar semana tras semana. Un ejemplo sería, por ejemplo, si alguna vez hablamos del juicio final. Es una doctrina. Creemos que es verdad que un día habrá un juicio en que Dios juzga y pone las cosas en su sitio, en orden. Pues esto explica y implica. Explica, por ejemplo, este sentido de justicia que llevamos todos dentro. Que decimos, esto llama al cielo, esto no es justo. Esto es bueno, esto es malo, esto es justo, esto es injusto. ¿De dónde viene esto? Pues viene del hecho de que percibimos, sabemos, Dios ha puesto en nosotros esta idea de justicia que se cumplirá un día cuando estemos delante de Él. También implica, además de explicar, implica que si hay un juicio final, pues esto tiene implicaciones en la manera en que yo vivo hoy. Esto lo dice Pedro en 2 Pedro 3. Si estas cosas han de ser, y está hablando del final, ¿qué clase de personas tenemos que ser nosotros a la luz de esta idea? O sea que tiene implicaciones también. Entonces, esta mañana vamos a ver las explicaciones y las implicaciones de la doctrina del imago Dei, de la imagen de Dios en el hombre. Primero vamos a ver lo que es y luego lo que explica e implica en nuestras vidas. ¿Qué es esta doctrina? Pues ya hemos leído Génesis 1 y resumido, estos versículos 26 y 27 dicen algo chocante, algo
que hemos de reflexionar alguna vez en ello, que es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y es una verdad que no sé si habéis meditado mucho en esta idea, pero es muy fuerte cuanto más lo pensamos. ¿Qué está diciendo aquí? Pues básicamente está diciendo que somos como Dios. Hemos de matizar mucho y decir que hay muchas diferencias entre nosotros. Nosotros nunca seremos Dios, siempre seremos criatura. Dios siempre será Dios y nosotros criatura. Pero salvando las distancias, y son enormes distancias, sí que somos creados semejantes a Dios. Se puede establecer analogías entre Dios y sus criaturas que somos nosotros. Es algo muy fuerte. En el boletín tengo una definición un poco más completa, pero vamos a dejarlo así de momento, que fuimos creados para ser algo como Dios. Y hasta cierto punto es similar a que un hijo parece a su padre. Eso es un poco la idea, salvando, insisto, las distancias. Ahora, antes de seguir, tenemos que afrontar un problema, porque sabemos que si seguimos leyendo en Génesis, llegamos al capítulo 3 de Génesis, y algo pasa aquí que podía afectar la doctrina de la imagen de Dios en nosotros. Porque uno podría decir perfectamente, muy bien, vale, entonces Dios creó a Adán y Eva en su imagen y semejanza. Pero luego no pasó algo en Génesis 3 que destruye todo esto. Pues ¿qué pasó en Génesis 3? El hombre dio la espalda a Dios, desobedeció a Dios, rompió con su Creador. Eso tuvo muchas consecuencias. Rompió la relación entre Dios y el hombre. Ahora estamos, por naturaleza, lejos de Dios. Rompió la relación entre los hombres. Ahora estamos enfrentados entre nosotros. Rompió la relación entre el hombre y la creación material, la física. Por eso tenemos cardos y espinas sobre la tierra y tenemos problemas ecológicos. Todo esto se llama la caída. Pero ¿qué pasó con la imagen y semejanza de Dios? ¿Esto sobrevivió la caída o no? Es una pregunta que tenemos que examinar antes de seguir. Y voy a decir que sí. Nosotros lo pifiamos hasta cierto punto cuando caemos en Génesis 3, pero no perdemos la imagen y semejanza de Dios. Y esto lo deja bastante claro unos textos en la Biblia. Vamos a Génesis 9, después de la caída, para hacer constar que la imagen y semejanza de Dios en nosotros sobrevive a la caída. Génesis 9. Aquí tenemos, después del diluvio, que Dios hace un pacto con Noé. Es similar a lo que dijo Adán y Eva al principio, pero hay unos cambios. Y una de las cosas interesantes es el versículo 5. Dice, demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Ahora es un versículo que igual no se entiende a primera vista. Básicamente lo que está instaurando aquí Dios es la pena de muerte. Está diciendo aquí que si alguien mata a alguien, merece la muerte por el homicidio. Aquí no vamos a entrar si esto es vigente hoy en España. Aquí no voy a mojarme, ¿vale? Pero en aquel momento Dios instaló este principio, que si hay un homicidio, has de pagar con tu vida.
Pero lo interesante para nosotros no es tanto esta doctrina, esta idea, sino la justificación. La justificación. Y esto viene al final del versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramado, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Vale? Versículo 6, al final del versículo. Entonces, Él justifica este principio diciendo, si tú matas a alguien, has matado a alguien hecho a mi imagen y semejanza. Por esto es tan grave. Por eso es tan grave. Entonces, parece ser que ha sobrevivido la caída esta idea, esta imagen de Dios en nosotros. Vamos a Santiago en el Nuevo Testamento. Vamos a ver un versículo más que hable de esto. Santiago 3. Y aquí Santiago está hablando del problema de la lengua, el problema de hablar mal, sobre todo de hablar mal de otras personas, de criticarlas y de injuriar a otras personas, de ser negativo con la lengua. Está hablando del poder de la lengua, el poder destructivo de la lengua. Santiago 3, versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Otra vez tenemos la justificación de algo en el hecho de que estamos hechos a semejanza de Dios. No has de menospreciar a un hermano o una hermana. ¿Por qué? Porque esta persona está hecho a semejanza de Dios. Así que consta que seguimos reteniendo la imagen y semejanza de Dios. Muchos tenemos una imagen distorsionada, una imagen menguado, minado, pero está ahí en nosotros todavía. No sé si te has levantado y te has mirado al espejo esta mañana pensando, yo estoy hecho a la imagen y semejanza de Dios. Me imagino que pocos lo hemos hecho. Pero está ahí, por alguna parte, un poco oculto entre cosas que distorsionan, pero todavía lo retienes. ¿Y qué explica esta doctrina? Si es así, tendría que explicar ciertas cosas. Si es una buena prueba, si algo es verdad en cualquier campo, si tiene el poder de explicar cosas. Y esta verdad explica muchas cosas en ti y en mí que le dan cierta autoridad. En primer lugar, explica varias habilidades nuestras. Sin la doctrina de la imagen de Dios en el hombre, no podemos explicar muchas cosas. Y una de ellas sería, por ejemplo, nuestra capacidad creativa. Nosotros somos capaces de escribir sonetos, de pintar cuadros, de fabricar máquinas. Somos creativos. ¿De dónde viene esto? La explicación está en esta idea de que estamos hechos a semejanza de Dios, el Creador. Nos hace creativos. Y de hecho, toda la civilización humana es una expresión de esto. Bastante torpe, bastante mal hecho a veces. Pero todo lo que hemos construido como raza humana es en relación con esto. Dios nos hace como Él y dice que vayamos a subyugar la tierra en su nombre. Lo hemos hecho mal en muchas ocasiones, pero esto es la explicación. Nos hizo así como Él, por eso hacemos cosas similares a Él. Pensamos en nuestra facultad de amar, nuestra capacidad de amar. Viene de nuestro Padre amoroso. Pensamos en el pensamiento abstracto o el lenguaje. Todo esto viene de Dios. Y estas son las cosas que vemos que están en nosotros, que o no están en el mismo grado en las demás criaturas. Por eso somos especiales entre todo lo que Dios ha creado.
Así que explica varias habilidades nuestras. En segundo lugar, explica contradicciones en nosotros. Somos criaturas contradictorias. Pensemos, por ejemplo, en nuestra capacidad para hacer el bien y para hacer el mal. El ser humano es capaz de los dos extremos. Hemos hecho lo más ruin, lo más cruel, lo más feo. Cosas inmencionables hemos hecho como raza humana y a veces algunos de nosotros mismos vemos esta tendencia en nosotros de hacer lo feo. Y sin embargo también somos capaces de el altruismo, de sacrificarnos por los demás, de cosas muy hermosas a favor de otras personas. ¿Cómo se explica esta contradicción en el ser humano? Pues porque somos hechos para ser como Dios, pero caídos. Es la única explicación que podemos dar para estas cosas. Esa doctrina también explica nuestros anhelos más profundos. Nosotros, en medio de esas contradicciones, anhelamos recuperar aquello por lo cual fuimos creados. Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Hay un vacío eterno, infinito prácticamente en nosotros. Porque no somos una criatura cualquiera, anhelamos algo que trasciende toda esta miseria humana. Eso se explica a la luz de esta doctrina también. Y también explica otra cosa maravillosa. Explica el por qué Dios vino a rescatarnos. Porque el hombre dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Pablo dice en Romanos 7, de esta situación. Y la respuesta es, Dios nos librará. Dios ha venido en nuestra búsqueda a salvarnos. ¿Por qué haría esto? Una raza rebelde que ha dado la espalda a Él, ¿por qué no nos deja pudrir ahí? Sino que nos envía a su Hijo a rescatarnos. La explicación es porque Él puso su sello en nosotros, su imagen en nosotros, y no abandona aquello que Él ha creado para ser como Él, para tener comunión con Él. Entonces la Biblia puede afirmar que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. 1 Timoteo capítulo 2. Y se explica a la luz de esta doctrina. Entonces esta doctrina explica muchas cosas y muchas más que podemos mencionar, pero voy a saltar a lo que implica, porque implica también cosas para nosotros, cosas prácticas como sociedad y como individuos. Voy a empezar a hablar de dos cosas que creo que son importantes para tener en cuenta como sociedad a la luz del Imago Dei. En primer lugar, pensando otra vez en Santiago 3, capítulo 9, versículo 9, cuando él dice que no podemos maldecir a un hermano porque es una persona hecha a imagen y semejanza de Dios. Es cierto, cada ser humano pues tiene una dignidad y merece un respeto gracias a esta doctrina. Y si esto excluye hablar mal de alguien, mucho más excluye otras cosas que hacemos. Excluye, por ejemplo, el aborto. Esto se hace imposible moralmente cuando tenemos claro esta doctrina. Hay perdón para aquellos que caen en este pecado si se dan cuenta de ello. Pero vamos a decir muy claramente que el aborto es un pecado abominable para Dios. ¿Y por qué? Porque cada ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Es grave. Es grave el racismo por el mismo motivo. No podemos despreciar a alguien de otra etnia simplemente por este hecho. Que cada ser humano merece nuestro respeto, sea del color que sea, de la raza que sea,
porque lleva la imagen y semejanza de Dios. No podemos despreciar a los pobres ni a ningún ser humano por el mismo motivo. Y nuestra sociedad tiene que aprender esto. En segundo lugar, como sociedad tenemos que entender que la imagen y semejanza de Dios se expresa en la sociedad, en la civilización, en el individuo, pero también de una manera especial en el matrimonio. Porque fijaos que el texto insiste, varón y hembra los creó a su semejanza. Entonces está diciendo de alguna manera que el matrimonio también, de una manera especial, es una expresión de la imagen y semejanza de Dios. Y eso tiene ciertas implicaciones. No vamos a hacerlos todos ahora, pero por ejemplo, si el matrimonio expresa algo de Dios, pues esto nos impone ciertas obligaciones. Dios en ese matrimonio, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tiene, por ejemplo, una igualdad de respeto y amor. Y esto tiene que reflejarse en nuestros matrimonios. Podemos decir más cosas un poco más polémicas, pero voy a saltarlos. Vamos a terminar con dos implicaciones más al nivel personal. Y vamos a empezar en Marcos capítulo 12. Porque creo que para cada uno de nosotros individualmente, la doctrina del Imago Dei tiene implicaciones importantes. Y el primero se desprende de un incidente que relata Marcos en el capítulo 12, que es un momento muy famoso en que los enemigos de Jesús quieren atraparle, quieren meterle en un lío, poniéndole en un apuro, con una cuestión difícil, que era si hay que pagar o no los impuestos a César. La mayoría conocéis este episodio en la vida de Jesús. Estamos hacia el final de su vida. Los enemigos de Jesús quieren atraparle, quieren humillarle ante el pueblo y meterle en un lío con las autoridades, con los romanos. Entonces, le preguntan si hemos de pagar el tributo a César o no, los impuestos a César o no. Si él contesta que sí, cae mal con el pueblo judío en general, que estaban en contra de los romanos. Si él contesta que no, se mete en un lío con los propios romanos. ¿Cómo vas a contestar una pregunta así? Pues Jesús, como era muy listo, muy sabio, sabe contestar, digamos, quedando bien con todos, quedando un poco mal con todos, un poco bien con todos, pero vamos a leerlo. Ya lo sabéis cómo va esto, pero vamos a leerlo una vez. Marcos 12, 13. Le enviaron algunos los fariseos y los herodianos para que les sorprendiesen en alguna prueba, en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuides de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me intentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se lo trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen e inscripción? Ellos dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Lo que quiero sacar de este episodio es lo siguiente. Si imagináis la escena, Jesús toma una moneda en la mano y con esto va a dar su juicio, su opinión, su decisión. Y ahí hace la pregunta: ¿de quién es la imagen aquí?
no pueden contestar otra cosa que César. Se resuelve en sentido el problema en aquel momento, pero lo que queda en el aire es, pues, ¿qué es lo que es de Dios? Si hay algo que es de César, que es aquello que lleva la imagen de César, ¿qué es lo que es de Dios? Pues lógicamente lo que es de Dios es lo que lleva la imagen de Dios. No sé si vemos todo lo que implica esto. Tú y yo llevamos la imagen de Dios. Conclusión, somos de Dios, pertenecemos a Dios, nos debemos a Dios. Eso nos tiene que llegar al corazón en algún momento de nuestras vidas. Todo lo que yo soy, todo lo que yo seré, todo lo que yo he sido, se lo debo a Dios. Mi ser entero es suyo. Mi ayer, mi hoy, mi mañana es suyo. No podemos evitar esa conclusión. Y es una maravillosa conclusión que nos lleva a descansar en Él y entregar nuestras vidas a Él. Espero. Y mientras tanto esperamos que se manifieste su imagen plenamente en nosotros. Y es verdad que arrastramos muchas cosas que distorsionan esta imagen en nosotros. Es frustrante. Pero me gustaría terminar con la esperanza de que un día se cumplirá plenamente esta imagen de Dios en nosotros. En Colosenses capítulo 3, Pablo reconoce que es un proceso hasta cierto punto esto. Él está hablando aquí del viejo hombre y del nuevo hombre. De este proceso que empieza con la conversión en lo cual Dios nos transforma. Hemos estado cantando de gloria en gloria. Y dice en Colosenses 3, versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Conforme a la imagen nos va renovando. Hay un proceso aquí. Estamos en proceso de recuperar plenamente esta imagen, gracias a Cristo que quiere reflejarse en nosotros. Y esa es la promesa de Dios, que durante esta vida irá obrando en nosotros. Y luego, Romanos 8, 29, los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos conoció, nos justificó, nos llama a ser transformados conforme a su imagen. Esta es la doctrina de la glorificación. Hay un momento, a un futuro para todos, en que seremos glorificados. Para muchos será el momento de nuestra muerte. Para otros, igual es el momento en que el Señor viene, aún vivos nosotros. Pero sea cual sea, hay un momento en que vamos a ver a Jesús. Vamos a verle cara a cara. En aquel momento nos transformaremos. Perderemos todo aquello que arrastramos, que nos es un peso, que distorsiona su imagen en nosotros. Vamos a acabar con un versículo que habla de todo esto. Primero de Juan, capítulo 3.
porque creo que es importante ver esta esperanza que tenemos como creyentes. Primero de Juan, capítulo 3. Versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está reconociendo aquí que quedamos cortos aún. La imagen de Dios no se ve nítidamente, claramente en nosotros. No se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto, hermanos, va a ser un momento tremendo en que vemos a Jesús. Yo tengo ganas hoy de verle. Y sé que en aquel momento, por fin, reflejaré su imagen de manera maravillosa. Seremos glorificados, hermanos. Seremos semejantes a Él, definitivamente. Aleluya. Bueno, Marcos, ¿vas a volver a orar o algo? No.